9 de la mañana en punto, abrimos la primera entrevista de esta jornada. Como les contábamos más temprano, en lo que va del año, 38 mujeres fueron asesinadas, aunque las cifras varían según la organización que siga estos casos. 11 de esos 38 fueron femicidios, así son considerados por la justicia. Además hay que sumar el caso de Mariana Rivero que recientemente les informábamos. ¿Por qué es importante denunciar? ¿Qué tipo de apoyo reciben las víctimas? ¿Es posible generar una prevención real? Bueno, todos estos temas vamos a conversarlos, a reflexionarlos con Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación. Bienvenida, Mariela. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir a conversar de estos temas. Fiscalía trabaja en un sector de este gran fenómeno que atraviesa la sociedad, pero siempre es interesante, reflexionar sobre personas que trabajan en esta temática. Me gustaría comenzar preguntándote por qué hay tanta diferencia en las cifras, ¿no? Bien. Como bien decías tú, la Fiscalía General de la Nación le toca el lugar en la intervención y el abordaje de estos temas cuando ya ocurrieron los hechos, ¿no? En temas de violencia doméstica, cuando ya hay radicada una denuncia, cuando la mujer hizo todo un proceso de poder identificar primero que lo que vive es violencia de hacerlo, en violencia sexual lo mismo, y en el caso de los femicidios, en la triste parte en la que se encuentra el cuerpo, la persona ya está fallecida y hay que trabajar con los sobrevivientes en el caso de la unidad de víctimas. Entonces, como bien decías tú, hay un montón de estrategias que tienen que ver con el abordaje que está a cargo de otros organismos y por eso también me voy a tomar la licencia de no hablar solo en nombre de mi rol actual en la Fiscalía, sino de la experiencia que tengo de hace 27 años trabajando en estos temas y que me ha tocado trabajar desde distintos sectores para conversar un poco sobre esto. Con respecto a las cifras, las instituciones miden objetos distintos. ¿Qué quiere decir? La sociedad civil puede medir todas las muertes violentas de mujeres consideradas como feminicidios. El Ministerio del Interior va a recibir las denuncias y la Fiscalía va a medir aquellos casos donde el equipo fiscal que investiga el asesinato de una mujer entiende que hay mérito para solicitar el agravante de femicidio. Y el Poder Judicial, las sentencias donde el juez además dio lugar a el agravante de femicidio. Entonces ahí difieren las cifras, pero a la Fiscalía le compete informar aquellos casos donde se decidió ir por el agravante de femicidio. Entonces por eso hay esa diferencia. A mí me parece que más allá de los números, que claramente yo diría que estamos en un noviembre de luto, en un noviembre que en 9 días tuvimos 3 femicidios y un intento de femicidio de personas muy jóvenes y además de femicidas también muy jóvenes, ¿no? Creo que para muchos otros temas, como ciudadanía, ya no solo las instituciones del Estado y la sociedad civil, sino como sociedad, nos ponemos en un estado como de alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien agrede a una maestra en una escuela, se paraliza la educación. Cuando tuvimos la epidemia del COVID, se llamó a los expertos para que se reunieran y para que dijeran, si bien venimos haciendo bien las cosas, ¿qué otras medidas tenemos que cambiar? Entonces creo que lo que nos está pasando es como estar de duelo y tener que decir, lo que venimos haciendo y lo que hacen los equipos de territorio desde la salud, desde el MIDES, desde INAU, desde todas las instituciones, ha permitido llegar a muchísimas mujeres. Y ha permitido que se interrumpan y se corten ciclos de violencia para niños, niñas, adolescentes y mujeres. Pero la realidad nos está mostrando que como Estado estamos llegando tarde y mal. Entonces deberíamos de tener como un estado de emergencia que nos permita pensar cómo cambiar los modelos de abordaje, ¿no? Cómo llegamos a los lugares donde las personas no advierten que esto está sucediendo, ¿no? Y cuando digo esto es no solo las instituciones tradicionales donde en general abordamos los temas como la educación y la salud, que hay que hacerlo mucho más, sino los espacios por donde las personas transitan.
los lugares de trabajo. ¿Cómo abordan esto los sindicatos en cada uno de los espacios de trabajo de las mujeres y de los varones? ¿Cómo se trabaja esto en los espacios donde vamos a comprar, en las grandes superficies de supermercados? ¿Cuáles mensajes hay que pueden advertir que esto está sucediendo y dónde pedir ayuda? En las peluquerías de varones, de mujeres. Estoy diciendo los lugares por donde transitamos y donde hay que desnaturalizar que esto no pasa. Y en lo que compete a la Fiscalía y al Estado, ¿debería estar funcionando un comité de crisis por estas horas, habida cuenta de esta situación? Si me lo preguntás así, te diría que sí. Ahora, si no me equivoco, el expresidente Tabaré Vázquez al final de su mandato había decidido declarar la emergencia nacional por la violencia hacia la mujer. ¿En qué quedó? Creo que ahora también en este periodo se declaró como emergencia. Bueno, ¿en qué quedó? O por lo menos qué herramientas se cuentan a partir de esa declaración. En lo que compete a la Fiscalía y a los espacios interinstitucionales que están previstos por la ley, que es el Consejo de Género, el Consejo de Violencia Doméstica, que ambos los preside Mujeres, ahí se dan discusiones de las políticas que se están llevando adelante. Insisto en que creo que nos estamos quedando miopes al no pensar que hay algunos modelos de abordaje que están obsoletos y que necesitamos pensar la dinámica que tiene hoy la violencia, las características que tiene y cómo llegar. Por ejemplo, ¿qué abordaje está obsoleto entonces? Los abordajes que están, por ejemplo, a la espera de que la víctima llegue, ¿no? Ya sabemos y hay algunos movimientos que se están haciendo de tener acciones más proactivas, ¿no? De poder, por ejemplo, tener aplicaciones. Sabemos que hoy el mundo virtual es algo por lo que las personas están todo el tiempo conectadas. La línea que brindó la Intendencia de Montevideo puede ser una... Por ejemplo, es parte de pensar un modelo alternativo, ¿no? Lo de tener teléfonos disponibles que tengan la posibilidad de llamarse sin costo, la posibilidad de que se transiten los territorios y se pueda plantear estos temas en distintos espacios, ¿no? Cuando decimos esto de los modelos es que hay que ir y hay que tener una actitud proactiva de instalar estos temas, ¿no? Porque está absolutamente naturalizado y las situaciones de violencia son progresivas en la intensidad, ¿no? Esto de que dicen, bueno, ¿por qué no lo denunció antes? No lo denunció antes y no lo dijo antes y el entorno no lo pudo ver antes porque es del orden como de lo increíble, de no creer que esto va a seguir aumentando en intensidad. ¿Es negación o es falta de visión? Bueno, hay distintos mecanismos que se activan en distintas personas, pero lo que sí está claro es que hay como una imposibilidad emocional de ver que el otro me va a hacer daño o un daño de tal magnitud. Es como se va corriendo el umbral de lo que la víctima va tolerando porque lo justifica. Eso es la víctima. ¿Y qué pasa con el entorno? Porque después de que los casos explotan de la peor manera, con las muertes violentas de las mujeres y muchas veces de niños también, el entorno dice, bueno, sí, yo sabía, pero yo que se escuchaba ruido, yo sabía que era medio loco, yo sabía que se peleaban. Yo sabía, pero no pasó nada antes para evitarlo, ¿no? Ahí la evidencia lo que nos muestra es que la primera reacción del entorno siempre es clave para que las víctimas puedan pedir ayuda. Y digo víctimas porque justamente están en un momento en que es confuso, ambivalente y no logran identificar lo que les está pasando, el grado de gravedad de lo que les está pasando. Sí, muchas veces reconocen esto de no estoy bien, estoy padeciendo en esta relación, ¿no? Pero la posibilidad de salirse se da cuando hay alguien que nos da la mano en esto de te voy a acompañar en este tránsito, ¿no? Para el camino que llegues. Y ese acompañamiento es fundamental. Entonces, ¿qué pasa con los entornos? Ahí sí creo que muchas veces se juegan los prejuicios. Bueno, son cosas de familia y esto es otra cosa que hay que subrayar. No son cosas de familia, no son cosas de noviecitos. No es que es una exagerada. La palabra está exagerando. Bueno, si hay algo que está padeciendo, entonces hay que poder escuchar lo que le está pasando. Y si yo no soporto poder escuchar lo que me está diciendo, bueno, capaz que puedo pedir ayuda para poder ayudar a esa persona. Cuando digo no soporto es, hoy hay como mucha cuestión de no me vengas con más problemas, no quiero, bueno, eso será un problema de ella, que vean cómo lo arreglan. Bueno, ahí si yo no estoy en condiciones, buscar a otro. Entonces, se activan prejuicios que están basados en desinformación.
Por eso digo esto de los modelos más proactivos, que vayan a todos los barrios, a todos los espacios por donde la gente transita y que tengan información, ¿no? Por esto de qué se puede hacer frente a un caso de estos. Bueno, escuchar, poder dar orientación, desculpabilizar a la persona, porque tenemos que pensar que por cada femicidio que hay, nosotros en la unidad de víctimas desde el 2017 a la fecha atendimos como sobrevivientes de los entornos femicidas 170 niños. Niños, niñas y adolescentes que vieron cómo su papá o la pareja de su mamá o la expareja la mataba. Niños que quedaron absolutamente paralizados o que a través del juego reproducían cómo su papá golpeaba a su madre o cómo la mató. Entonces, el daño que genera esto, el prioritario es la muerte, pero además genera un daño en todo el entorno. Sí, está la campaña de UNICEF recientemente lanzada con evidencia científica que prueba el daño. Es como si sufrieran los niños y niñas la misma violencia, ¿no?, hacia ellos. Mariela, ¿y cómo atraviesan también en este contexto esos discursos que dejan un poco de lado toda esta gravedad del asunto? Porque también es una realidad. Hay discursos que se van imponiendo de qué exageración, no se necesitan todas estas cosas, habría que invertir más en otras. Yo creo que los que trabajamos hace muchos años en estos temas sabemos que esos discursos van a seguir y que también son parte de lo que sustentan que estas situaciones se sigan reproduciendo. Convivimos hoy con muchísimos avances en materia normativa, en materia de educación sexual, en materia de que en las escuelas, en algunos colegios, en lugares de trabajo se hable de estos temas, y convivimos con las prácticas más nefastas, ¿no? Convivimos con padres que le siguen diciendo a sus hijos, porque esta minita está regalada, ¿no? Porque entonces esta no te sirve porque mirá que debe haber andado con otros. Entonces, el desprecio hacia las mujeres es algo que se educa en todos los espacios en los que convivimos. Se educa en la casa cuando no le tenemos respeto a las mujeres de nuestra casa, a las hermanas, a las mamás, a las novias de los papás, a las novias de los hermanos. Ese desprecio o respeto se educa en el hacer todos los días. No es un discurso que yo digo. Se educa en el espacio de trabajo, se educa en el ómnibus, en el almacén, en el supermercado. La mirada... transporte colectivo es todo un tema aparte, ¿no? Todo otro tema. Colectivo. Pero lo que quiero decir con esto es la mirada de respeto o la mirada de desprecio se aprende todos los días y se desaprende. Entonces, es una tarea que tenemos todos, porque cuando pasan estos hechos dolorosos y cuando digo estamos de duelo, es porque no son las otras que se mueren. No son los otros niños que les pasa esto, son nuestros niños uruguayos, ¿no? Y son nuestras mujeres. Salvo que la gente, yo siempre digo la misma frase, de que hay gente que a veces tiene esos discursos, ¿no?, de la exageración, pero hay veces que por el lugar que ocupo en este momento me dicen, no, porque hay un caso que conozco que es una chiquilina o una mujer que es víctima. Yo lo escucho con respeto porque entiendo que me está planteando una situación, pero la persona que es víctima en una situación o que logra ser sobreviviente, lo es por lo que le pasa, no por la cercanía emocional que tenga conmigo, ¿no? Y en esto también quiero traer, en esto del dolor y del daño que generan estos hechos, en el entorno de la persona asesinada y en el entorno de la persona que va imputada por femicidio o que se suicida. Bueno, y ahí, desde Fiscalía y la unidad de víctimas que tú lideras, ¿qué apoyo hay tanto para los familiares de las víctimas, que es muy importante, pero también de los agresores? Y en estos últimos casos estamos hablando de familias de chiquilines jóvenes, ¿no? De 20 y pocos años, menor, 18 tiene, ¿no? El de Valentina Cancela, cumplía 18. ¿Qué apoyo hay ahí? La unidad de víctimas trabaja con aquellos que tienen el estatuto de víctima o testigo. Nosotros no trabajamos con los imputados, pero ahora vuelvo a esto de la trayectoria en estos temas. Hay que ver
el tema de la violencia como el trayecto de la vida de las personas, ¿no? Y la evidencia nos muestra que aquellas personas que ejercen violencia han tenido una trayectoria violenta en su vida, violenta a partir de distintos tipos de abuso, de negligencias. En este caso tenemos que mirar la niñez, por ejemplo, porque son personas muy jóvenes. Exacto, entonces ahí volvemos... podríamos ver, porque en la niñez, digamos, las personas probamos cosas, ¿no? Hasta esa necesidad de conocer qué pasa si pego o aprieto, ¿no? Como un niño chiquito, de 2 años. Los niños juegan y también está muy bien que jueguen y en el juego es donde nosotros también vamos educando, ¿no? Y depende de la edad de los niños, el desarrollo evolutivo, el desarrollo que tiene cada niño con sus características particulares. Por eso yo ya hablaba de cómo se va educando en los distintos espacios, ¿no? Una cosa es que un niño tenga determinadas formas de resolver el enojo y los conflictos, y otra cosa es que el enojo y las diferencias que tiene con otros varones o mujeres en su entorno inmediato con los que juega sea absolutamente cruel con la otra persona y que no sienta la más mínima empatía por generarle un daño al otro. Y eso hay que trabajarlo desde que son pequeños, ¿no? Y en el propio ámbito de crianza, no importa la forma que tenga la familia, no importa quién es la familia, lo que importa es la forma del vínculo. Lo que se aprende en esa primera infancia es lo que a mí me ayuda a estar acostumbrado a la violencia. Entonces me manejo con que me violenten o con violentar y me resulta natural moverme en ese tipo de vínculo y no advierto el riesgo al que me expongo o expongo a otros. Y otra cosa es cuando eso se empieza a desnaturalizar desde la infancia. Mariela, recién Lore consultaba el abordaje que se hace de la Unidad de Víctimas de Fiscalía General de la Nación. Muchas veces, o en algunos casos, por no generalizar, sucede que no se llega a esas familias o no se llega a tiempo. ¿Qué está fallando en el sistema? O por lo menos, ¿cuál sería el mecanismo ideal que en la teoría se plantea, pero que en la práctica no se está pudiendo por los miles de casos que se tienen en cada una de las sedes fiscales? Ahí hay varias, como todo en la vida, hay varias variables que entran en juego. La primera es en las sedes fiscales de Montevideo, las que tienen que ver con violencia doméstica y delitos sexuales, las bandejas de los fiscales las revisamos ayer, las revisamos en términos de que solicitamos los números, tienen 1000 casos promedio cada equipo fiscal, que son el fiscal titular y 2 adscriptos. Pensemos la complejidad de cada uno de estos casos de lo que venimos hablando. En el interior, las fiscalías son multimateria, o sea que además de violencia doméstica, delitos sexuales, atienden todo. Entonces, ese es un nivel de complejidad. Segundo nivel de complejidad, el ideal y como está previsto que funcione, es que los fiscales, cuando detectan estas situaciones y empiezan la investigación, por la gravedad y vulnerabilidad de las víctimas, den cuenta de inmediato a la unidad de víctimas para que pueda intervenir. ¿Cuál es el problema que tenemos? Acabo de decir 1000 casos de inmediato, depende cómo lo puedan ir priorizando. Y se priorizan esos casos, los más graves, más urgentes, que corren más riesgos. Sí los tienen priorizados, porque eso lo hace la Oficina de Depuración y Asignación. Y el otro tema que tenemos es que la unidad de víctimas tiene muy pocos recursos. Entonces, frente a eso, también tenemos que priorizar aquellos casos que los fiscales nos dicen, mira, estas víctimas de repente ya tienen otra apoyatura por otro lugar o no la tienen. Y ahí también, en la última y tercera variable, habría más, pero es que aún conviven prácticas del viejo sistema penal con las del nuevo. En el viejo sistema penal, la víctima no tenía un lugar. Entonces, a veces cuesta identificar que la víctima es parte, la atención y protección del rol de la Fiscalía, ¿no? Entonces, en eso transitamos. Ya para cerrar, ¿se está pudiendo trabajar bien con la Fiscalía en el centro de la opinión pública y los embates del sistema político que está recibiendo? La última vez que vine me hiciste la misma pregunta y seguimos igual. Y mi respuesta va a ser similar a la vez anterior. Creo que con lo que nos toca trabajar, nosotros no podemos distraernos con los problemas políticos que suceden alrededor. Sí afecta.
Sí afecta, porque afecta a los funcionarios, afecta a las personas que son usuarias del servicio y que tienen un derecho a tener garantía de lo que está pasando y tener una percepción de seguridad al lugar que van. Pero bueno, nosotros seguimos con el norte claro hacia donde hay que trabajar. Muchas gracias por estos minutos. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 19 minutos de las 9 de la mañana. Momento de retomar el contacto con Bea desde el móvil. Adelante.